Estamos en la casa de un reconocido profesional médico de Termas de Riondo, una trayectoria, un recorrido en esta ciudad termal. Estamos hablando con el doctor Juan Emilio Bucciarelli. ¿Cómo te quiere la gente? ¿Cómo estás, doctor? Gracias por los halagos. No, por favor, ¿cuántos años ya en Termas? Y vine, me trajo el día que se declaró la guerra de las Malvinas, el 82. Así que fácil recordar la cantidad de tiempo. Curioso, hablábamos fuera de off the record, como decimos nosotros, fuera de la grabación de tu historia familiar, de este recorrido que me vas a hacer seguramente mención en Europa, que estuviste, tu descendencia es de italiana. ¿Por qué Achiras, Córdoba, Termas de Riondo? ¿Por qué llegaste a Termas de Riondo y decidiste vivir y ejercer tu profesión acá en esta ciudad? Disculpame que estoy tuteando. Ah, perfecto, no hay problema. Está todo bien. Bueno, Achira es un pueblo muy chico, sigue siendo un pueblo chico de 5.000 habitantes escasos, un pueblo que tiene tremendas limitaciones de trabajo y de todo lo demás. Yo me recibí, cuando me fui a estudiar medicina, terminé el secundario a Córdoba. Lo que es salir de un pueblo chico, encontrarse con una tremenda ciudad, así que bueno, más o menos como la película de Franchella en Nueva York, así fue mi vida. Es toda una anécdota, las cosas vividas y todo lo demás, pero bueno, era un desafío, muchísimos estudiantes para ingresar. Yo venía de un pueblo chico, un colegio nuevo, que hacía 4 años que se había fundado, así que no sabíamos el alcance nuestro de conocimiento. Y mi papá no tenía mucho dinero, así que la oportunidad era una sola, o entraba o se acababa. Y bueno, me senté, me junté con gente que conocí, estudié las 24 horas, como se dice, de lo que me agarraba, de todo lo que era que podría ser de ingreso. Y bueno, 4.400 aspirantes, entramos 250. Había un chico de mi pueblo que habíamos estudiado piano juntos de chiquito, de 5 o 6 años. Después habíamos hecho el primario juntos, parte del secundario. Él se había ido a Córdoba y ahí nos encontramos y estudiamos juntos, muy inteligente. Sí. Y bueno, con él rendimos y entramos. Así que ya fue la primera alegría. Pero después el desafío seguía, porque pasaron 2 o 3 meses y volvieron a tomar otros 250, pasaron 2 meses, otros 200, ya eran 700, después abrieron, entonces a fin de año era el filtro. A fin de año había que rendir, sobre todo anatomía, que es la materia muy grande, y ahí no pasaba nadie. Bueno, nos encerramos en una casa, tuvimos 3 meses encerrados, estudiando las 24 horas, ya éramos 3, con otro chico de Córdoba, y fuimos a rendir, y nos fue bien. Porque si no aprobaba tenía que volverme a mi casa. Y bueno, así seguí, pude hacer año a año con problemas de enfermedad de mi padre, problemas míos de enfermedad, por lo que perdí un año, pero me recibí, llegué, cuando terminé, dice mi papá, qué lindo, vas a venir a trabajar al pueblo, y digo, quiero seguir estudiando. Mi papá casi me mata, dice, hasta acá llegué yo, no tengas problema. Voy a hacer guardia, voy a rendir la residencia. Bueno, la residencia normalmente hay 3 oportunidades para rendir, al menos en aquella época, creo que es igual, y tope de edad. Yo era el primer año que rendía, o sea que mi posibilidad de rendir eran casi nulas, porque todos los del primer año nunca entran. Pero fui a probar a rendir por las dudas que entrara, y para saber cómo era el examen. Bueno, todo el mundo va a rendir que está estresado, los nervios se desesperan. Yo estudié como para que me vaya bien, pero las posibilidades no existían prácticamente. Así que eran 100 preguntas, descansar 15 minutos en 1 hora y otras 100 preguntas. Y bueno, rendí y saqué un notón. Así cuando ya saqué un notón, me dio pie para pelear las entrevistas personales, la peleé y entré en el primer lugar. Hice los 3 años de cirugía, terminé, podíamos ser jefes residentes o seguir la carrera docente, que era lo que querían los profes. Los profes nos daban beca al extranjero para que nos vayamos o a vivir o a hacer alguna tesis y volver con la tesis, que después yo somos discípulos de ellos y de la fama de ellos. Claro. Y la yo la verdad, en Córdoba. En Córdoba, en el Hospital Clínica de Córdoba. Sí. Yo la verdad no
estaba cansado o sea, estaba muy lindo todo, pero irme al extranjero iba a volver a vivir lo que habían vivido mis abuelos cuando vinieron acá, tremendamente discriminados, se los discriminaba mucho el extranjero. A mi abuelo no le dieron la ciudadanía argentina nunca, se la dieron cuando se quería jubilar, pero a él no le servía porque él en el trabajo tenía tope por ser extranjero. Mi papá, hijo de extranjero, hacía así, con mucha limitación. Yo era el primero que realmente era argentino, irme afuera y volver a vivir, porque tenía la beca era en Alemania y también había posibilidad de trabajo en Estados Unidos, pero era volver a vivir lo mismo. Entonces quería quedarme en mi país, aparte lo que se extraña, el desarraigo es terrible. Ya lo sufrieron mi abuelo, lo sufrió mi papá en parte. Yo que me siento feliz acá, no quise irme. Así que decidimos quedarnos. ¿Dónde? Tampoco me gustaba Córdoba, porque era la gran ciudad. No quería hacer la carrera docente porque era una carrera que es muy sacrificada. No te pagan nada. Tenés que volver a estudiar medicina 5 años más después de tener que rendir la tesis. Y viví galeando. Muchísimos estudios, tenés que dar clases y para nada, o sea, para llegar. Sí. Entonces había decidido salir a trabajar a algún lado. Y empecé a escribir a varios lados. Por esas cosas del destino lo había conocido a Rolando Nadó, que era sacerdote, pero yo lo conocí no como sacerdote, sino como amigo, esas cosas del destino. Él me ayudó a rendir inglés en la residencia, para recibirme en la residencia, tengo que saber inglés, y a su vez yo le atendía, él tenía como un seminario, le atendía a los chicos del seminario. O sea que cada vez que se enfermaba o que hacía una cirugía, algo, o cualquier especialista, yo lo llevaba al hospital, lo atendía bien. Y nos hicimos íntimos amigos. Bueno, yo cuando estaba en Córdoba buscando dónde ir, qué sé yo, él justo era superior en Córdoba, o sea, de Argentina, la congregación, y él decide, cumplir los 3 años, decide venirse a Termas Riondo. Entonces una noche nos invita a comer, ya me había casado él, estaba Denis, que otro de los sacerdotes muy amigos también, que también estaban a cargo del seminario, y me invitan a comer y me dice, Rolando, mira, mañana me voy a Termas, te cuento a vos, Cristina no, porque se va a largar a llorar, dice, muy emotiva. Así que bueno, el otro día se fue, vino y me llamaba por teléfono. Che, dice, vos sabés, acá, dice, es un desastre, no hay quien opere. Vos sabés que acá hay una apendicitis, dice, y con muchos se mueren en el camino, se mueren acá. Un parto que no viene bien, se muere la madre, se muere el chico, estoy viendo cosas terribles, eran estranguladas, se muere la gente. Cualquier sutura un poquito grande ya la tienen que derivar, dice, y a veces se mueren desangrados por el camino. Dice, ¿por qué no pensás y te venís, te da una vuelta? No, le digo, vos te vas a quedar 3 años, porque él se queda 3 años. Después vos te vas, no, dice, vení acá, vamos a hablar. Y bueno, vinimos a ver. Y nos llevó a conocer toda la región, nos llevó por el campo, vimos una pobreza terrible franciscana, no había diferencia con Brasil, con Asia, África, lo que veíamos. Pero bueno, dijimos no vamos a venir acá, pero después decidimos venir con Cristina, que a mí venido con mi hermano también estuvo acá después. Mirá. Así que bueno, vine un poco místico, o sea que siguiéndolo a él que era cura, a mí me gustaba la parte también religiosa, o sea, no estar así, pero... Y bueno, cuando vine, él me hizo cuando vine a pasear, me hizo ir a Santiago, nos anotamos en el ministerio para un cargo en el hospital, para tener dónde comer por cualquier cosa. Me hizo hablar con las 2 clínicas que había en ese momento acá, la clínica que era de Moody's y de Corbalán, y los 2 me ofrecían trabajo, o sea, solamente tenía que decidir dónde. Y bueno, estaba el nombramiento, le digo a Rolando, bueno, mira, si sale el nombramiento para acá, yo me vengo acá. Pero si sale para el sur, porque había otro nombramiento en Buenos Aires, no en la gran capital, sino en Pueblo de Buenos Aires, o en el sur, en varios lados, salgo el que va primero. Bueno, salió el de acá de Termas. Le digo, Rolando, salió el nombramiento. Bueno, dice, veniste que ya está listo, porque me daban una casa. Cuando llegué acá, existía la plataforma en la casa, nada más, no había nada. Le digo, Rolando, ¿qué hago? No te hagas problema. Y él me alojó en la casa parroquial. Tal y así que nadie me conocía. Había elegido ya la clínica que estaba Corbalán y Olmedo. Me parecieron, Olmedo sobre todo, me pareció que era
muy útil para si hacía cirugía, y Corbalán tenía experiencia, había ayudado en varias cirugías cuando había estudiado y después recibido, entonces tenía una pequeña base para que me ayudara, así que elegí con ellos. Y bueno, llegué acá, no había quirófano, no había nada, así que había una pieza dejado que tenía Corbalán en esa casa para hacer parto, esa la íbamos a usar con quirófano. Había un par de autoclaves, de estufas para esterilizar, así que bueno, comenzamos a ver, a esterilizar, que Corbalán tenía experiencia, pero tuve que enseñar a doblar los hilos, a cortar, doblar las gasas, preparar los distintos tipos de gasas, porque entrenar a las enfermeras, todo. Y no tenía instrumentista, estaba la María Rosa Galván, que estaba estudiando instrumentista, así que bueno, y nomás la traje, la trajimos, le pusimos, nos ayudaba también ella a preparar. Y bueno, la gente se reprendió, los que trabajaban en la clínica, muchísimo, se entusiasmaron, se contactaron, así que ellos ayudaron una barbaridad y bueno, los ambos, me acuerdo que habíamos sacado un diseño como sonando de quirófano, así que Corbalán había elegido el color y un día cayó con los ambos y Olmedo, muerto de risa, fue y se puso los ambos disfrazados, muerto de risa. Y bueno, ellos me ayudaban empezamos las primeras cirugías. El otro gran problema es que no teníamos anestesista. En Santiago prácticamente no había anestesista, había técnicos, y los técnicos que habían estaban muy ocupados en Santiago. Así que bueno, tuvimos un poco de problema hasta que vino Santo Gordillo Pastor. Él era un técnico en anestesista con mucha experiencia del hospital regional, que daba anestesia en las distintas clínicas también, y bueno, eso fue para nosotros un tremendo alivio, porque era una persona que, si bien no era médico anestesista, estaba muy bien entrenado para anestesia, sobre todo anestesia riesgo, como trabajaba en el hospital, que son urgencias en el regional, así que tenía mucha experiencia y realmente hasta anestesia de chico hacía espectacular. Doctor, fuiste un precursor de la cirugía en Termas de Riondo en el sector privado o en el sector público también. Bueno, en el sector público no se había hecho nunca cirugía. Eso es un nunca dato muy interesante lo que me estás diciendo. Así Estamos hablando de qué año, Doc. Y en cuando fue la Guerra de las Malvinas, en 1982, en la noche que se declaraba la Guerra de las Malvinas, yo salía para acá. Que digo, ¿qué hago? Porque como era cirujano, muchas veces nos convocaban. Sí. En mi caso, en el hospital estaba destinado si había guerra. Entonces mi papá dijo que me había ido a despedir a Córdoba, me dice, mira, anda, cualquier cosa, te llaman, vuelves. Así que vine y bueno, no me llamaron, no sé si era lo que estaba lejos o qué, pero no me llamaron. Qué fenómenos, mirá, ¿no? Hace poco estuvimos haciendo una nota sobre Malvinas, mirá, y cómo se va relacionando todo en una línea del tiempo, lo que me estabas contando. Sí. Bueno, un precursor de la cirugía, y te fuiste haciendo. Llegué acá pasos, al hospital, porque ya me habían dado el nombramiento del hospital, y con eso la casa que no existía, que estaba en la plataforma. Tal cual. Así que llego al hospital, estaba el doctor Jerez, y me presento al doctor Jerez. Bueno, doctor, yo vengo, soy médico cirujano, vamos a ver si se puede operar acá. Y me dice, ¿qué? ¿Acá? ¿Qué vas a venir a hacer? ¿Quién? Acá ni te van a nombrar. No me van a nombrar, estoy nombrado ya. Este es el nombramiento, mire. Ni le habían avisado que yo estaba nombrado. Pero acá no vas a operar nunca, dice, vos estás loco, ni en Terma vas a operar. Bueno, quédese tranquilo, doctor, ya vamos haciendo las cosas. Así que empezamos a operar primero en la clínica, y después de, no sé si pasó 1 año, 2 años, que vino el doctor Donadel, y él fue quien en la clínica vieja, en el hospital, viejo, se puso y agarró una habitación, la azulejó, bueno, para esterilizar había, o sea que la misma chica de la clínica enseñaron a las chicas del hospital. Bien. Las chicas del hospital, hubo quien se prendió, la Norita Jaime se prendió terriblemente como enfermera, hilo, preparar, gasa, todo, que era jovencita, y a esterilizar todo de 10. Y bueno, hicimos la primera cirugía, un apendicitis, y recién tenía la foto ahí de esa primera cirugía. La vamos a registrar, ¿no? Perfecto. ¿Nos permitís eso? Sí, tengo que buscarla, ahí está, claro que sí. Esa primera cirugía, y bueno, hicimos un par de cirugías, pero
pero no querían, había gente que no querían que se opere en el hospital. Entonces hacíamos par de cirugía y 2 por 3 había problemas, no teníamos anestesista, o sea, el anestesista venía Gordillo. Gordillo dio un par de anestesia gratis y después decía, bueno, que le pague el hospital, había la cooperadora, no le cobraba nada, que coincidiera con la de la clínica, pero por lo menos el viaje que le pagara. Así que bueno, hicimos un par de apéndices, hernia y bueno, muchas cirugías chicas, lipoma, bueno, la sutura ni que hablar porque eso no había, se derivaba gente y ya con esto los abscesos ya no se derivaban más. Las suturas grandes, esas que venía, que se pueden hacer, ya no se derivaban más, ya ni hacía falta Gordillo, lo hacemos con local. Y hasta que un día me avisa alguien ahí del equipo mío, me dice, mire doctor, está cayendo en el techo, está cayendo como lluvia la pintura. Algo está pasando ahí, me parece que hay mucha humedad. Bueno, justo había una cirugía, hicimos el apéndice, sacamos el apéndice y cuando sale el paciente que lo estamos llevando a la pieza se cae el techo del quirófano. Subí como leche hervida arriba del techo, habían puesto un trapo donde era el desagote del agua y estaba lleno como una pileta todo de agua, hacían rebalsar el tanque del agua para que vaya a ese lugar, entonces de esa forma se caiga el techo. O sea, no querían que se opere. Había gente que no quería, ya me habían avisado. La enfermera, sí, sin decir nada, mi doctor, hay gente que no quieren que se haga así. ¿Que era intencional? Intencional era, sí. Así que bueno, con eso paramos la cirugía, a todo esto ya se estaba haciendo el otro hospital, había comenzado. Pero paramos la cirugía aquí. Y bueno, en la clínica... ¿Estuviste en la clínica de Carmen? Corbalán? Claro, era el Sanatorio del Carmen. Sí. Era de Corbalán y Olmedo. Y estaba el doctor Abdo de bioquímica. Sí. Bueno, formamos un equipo bárbaro porque el doctor Abdo le pedía un análisis y era muy serio con los análisis porque necesitamos seriedad también. En esa época no existía en Argentina, recién en Francia había salido la ecografía. Claro. O sea que todo era clínica. Cuando íbamos a operar un abdomen agudo, el abdomen agudo en aquella época le decíamos la caja de Pandora, porque pegamos un tajo y podía aparecer cualquier cosa. Pero a veces nos daba miedo derivar, porque si era una peritonita que estaba lleno de pus, vos lo abría con el sacudón donde los mandara, Santiago Tucumán. Sí, hacía no se morían por la infección, o sea que había que tirarse la peleta a hacer. Y bueno, así acá me he encontrado con tremenda cirugía, que allá lo hacían los super capos, los super profes, me tocó hacerla a mí y solo. Porque Corbalán tenía algo de experiencia, Olmedo no tenía nada, pero tenía mucha voluntad y eran inteligentes, pero no eran cirujanos. Sí. Entonces, brava. Gracias a Dios, en el hospital de clínica era un profesor titular, que era Narciso Hernández, que era muy reconocido a nivel mundial, y eran 7 profesores adjuntos. Había 2 de los Allende. Uno de ellos fue el que hizo la parte de los bypass, no el único, pero junto con otro, que después en base a los estudios de ellos, Favaloro hizo los bypass coronarios. Después había otro que hacía varices, capo, super capo, había otro que hacía pulmón, había, bueno, los Hernández hacían la parte de vía biliar y páncreas, estaba Casparian, que hacía toda la parte él fue el que inventó el plástico, los famosos Marley que se ponían. Él se recibió, se fue a Alemania y él hizo una investigación, su tesis o sea, cuando estamos en Córdoba, venían de varias partes del extranjero a operarse con él, no, yo era ayudante de él. O sea que eso lo sabía hace ojos cerrados, o sea que cuando vine muy bien formado. Yo no sabía el conocimiento que tenía. Y bueno, también se me enojaron los profes, porque me dijeron que ellos no habían perdido tiempo de su tiempo para que yo me venga a un pueblo chico, que ellos querían mucho, querían que siga la carrera decente, que siga un doctorado, un trabajo de investigación. Mira. Bueno, yo le dije, perdónenme, pero mi vida es mía, porque yo no tengo capital, muchos de los que estudiaban ahí cirugía eran gente de mucha plata, yo no tengo capital como para aguantar tantos años con un sueldito mísero que nos pagaba la facultad. Así que bueno,
Después de 3 años, el profesor Hernández, que era uno de los que más me había enseñado, Sí. me mandó una carta donde dijo que me comprendía y todo lo demás, así que bueno. ¿Y cómo siguió tu recorrido luego de la Clínica del Carmen? Bueno, en la Clínica del Carmen trabajamos muy bien, una colaboración muy, muy linda con todas las enfermeras, todos hicimos un grupo en médico muy lindo, les fue muy bien económicamente, hicieron el primer piso arriba y todo lo demás. Y bueno, después empezaron a llegar otros profesionales familiares de ellos y se pudrió todo. Se fue Olmedo, que había entrado de intendente, y se empezó a podrir todo y el ambiente se enrareció, empezó a haber problemas, quejas de la gente, venían a pedir turno para mí y me decían que no le daban problemas. Entonces, en todo eso que pasó, el doctor Mera tenía la clínica, que era una clínica reumática, Rubén. Sí. Rubén Mera, y él transforma la clínica en un sanatorio abierto, o sea, para hacer todo lo demás. Porque vio, bueno, la tajada que era del PAMI y todo lo demás, y él pensó que con eso. Y bueno, entonces me pidió que si quería ir a trabajar ahí, me daba trabajo ahí, y bueno, me crucé trabajo, me cambié. Y ¿Estuviste muchos años en la Clínica Mera? Sí, tuve un montón. Tuvimos muchísimos años y bueno, nos fue requete bien. Ahí teníamos, eran 3 quirófanos, era uno que era una sala de parto y después 2 quirófanos bien. Así que bárbaro porque operamos muchísimo más rápido. Mientras operamos en un quirófano se preparaba el otro quirófano, o sea, terminamos la cirugía y cambiamos ese quirófano, a veces había varias. O sea, cirugía hice mucha, en todos lados. Incontable. Cuando estuve, yo hacía, durante más casi 30 años que estuve operando, los primeros 10 años hacía cirugía, digamos, hernia, apéndice, para arriba, vesícula, intestino, histerectomías, todo eso hacía un promedio de 30 a 35 por mes. Más 70 prácticas que eran suturas, saca lipomas, saca lunares, todo lo que era práctica chica, 70. Así que suma más o menos ponerle 30, 35, promedio 35, puede ser en 40, más 110, más 70. Son 110 más o menos. Y eso suma por 11 meses que trabajaba, porque en enero me iba. Y eso suma por 10 años. Y después el otro año seguí disminuyendo, pero hice una barbaridad de cirugía. Más las consultas. Eso era cirugía. Después y después claro, hacía consultorio. Yo siempre, o sea, para venirme al interior, yo siempre quería salir, tenía la idea, entonces cuando me recibí de médico, antes de hacer la residencia, que estudiaba medicina, hice, por ejemplo, en pediatría había un curso especial. Vos podías cursar pediatría en 2 meses o hacer un curso especial de 6 meses. Ese curso especial lo seguían los que iban a seguir pediatría, porque ya era una base grande para pediatría. Yo hice ese curso, por si algún día me iba al interior. Me recibí de médico y no, digamos, la parte de gineco-obstetricia estaba muy flojo. Parto habíamos visto, pero no habíamos hecho. Lo veíamos como lo hacían los otros. Sí. Entonces, intenté y pude, digamos, entre que me recibí de médico y rendí la residencia, me quedaron 3 meses. En esos 3 meses me agregué a la maternidad provincial. Bueno, me dejaron entrar con la condición de que trabajara a full, como un residente. Le dije que sí. Y bueno, entré y me tenían como un residente. Pero yo estaba chocho, porque yo quería aprender. Así que aprendí a hacer parto, cesárea, parto de alto riesgo, parto de cardio. Aprendí a hacer de todo lo que es gineco-obstetricia. Una rotación terrible, tal es así que cuando se cumplen los 3 meses, llega la época de la residencia, me ofrecen ellos si yo quería hacer la residencia de gineco-obstetricia. Dice, porque usted es un fenómeno trabajando, ha trabajado muy concentrado, muy bien. Y le digo, no, yo quiero hacer cirugía. Me dice, pero usted está loco, le estamos ofreciendo esto. Esto es una papa en la boca, pero a mí no me gusta. Pero el otro es incierto, y si no entra, y bueno, si no entra, así es la vida, el destino, ¿no? Entonces cuando vine, sabía hacer parto, sabía hacer cesárea, estaba
Muy muchas bien preparado, cosas, sí. claro. Y después cuando hice la residencia, éramos 120 residentes, teníamos un pabellón que vivíamos juntos, y bueno, los fines de semana o durante la semana, fuera de hora, sobre todo los fines de semana, caía, por ejemplo, yo un tiempo estuve con uno que era especialista, estaba haciendo la residencia en otorrino en garganta, otorrinolaringología. Y él me decía, me aburro, dice, así que si esta tarde voy a hacer 5 amígdalas o 7 amígdalas. Venía a ayudarme. Entonces yo me iba y le ayudaba a hacer amígdalas y aprendía cómo se operaba de amígdalas. Otro día, estamos ahí en el comedor, qué sé yo, llegaba una urgencia porque uno le había pasado en el ojo, se le había metido una piedra, se le había metido un fierro, algo, y bueno, yo iba con él y aprendía a ver cómo hacía eso. Todo eso cuando vine acá me sirvió. Claro, un cirujano Porque todo lo terreno, sabía claro, hacer, tal cual. lo sabía hacer, o sea, aprendí muy mucho. ¿Trabajaste en el sector público también o no? ¿Público en Sí, dónde? ¿En el acá. hospital? Sí, en el hospital. Cuando vino me nombraron en el hospital. En el hospital. Y después pasamos al otro hospital. Y allá se empezó a operar. Bien. Y allá tuve un problema también con el aire acondicionado. También lo rompieron el aire acondicionado, a mi criterio. Bien. No el central, que bueno, eso fue un accidente, sino había un aire acondicionado chiquito que para el quirófano. Y bueno, un día estamos operando con la temperatura que hace en febrero, me acuerdo, y bueno, casi me desmayo, porque hizo esa temperatura con toda la ropa que tenemos encima, y Gordillo, que siempre Gordillo era lo único que conseguíamos, dice, mirá, acá si no arreglan el aire no hay más cirugía. Claro.